Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! La primera y la última lucha. La última vez que hicimos este tipo de podcast aquí en el Patreon, hablábamos de John Cena. Y yo no pensé en ese momento, seguramente algo menciono, pero no pensé en ese momento que íbamos a estar hablando tan rápido de AJ Styles. Es que no pasó por mi cabeza. No pasó por mi cabeza. Y hoy te puedo decir que ya no sé qué sigue. Pensé que sabía todo lo que se podía saber, pero no. Lo del día de hoy, porque lo estoy grabando todavía en el mismo día que vi la función de Royal Rumble, es una locura. Pero vamos por partes. Esta sección retoma la primera y la última lucha de algún elegido para el podcast. Lo hemos hecho con Bray Wyatt, lo hemos hecho con John Cena y hoy vamos a hacerlo con el Phenomenal One. Su primer lucha, no en la vida, no elegí su primer lucha en la vida porque creo que la carrera de AJ Styles no está terminada per se, ¿me entienden? Y tiene muchas primeras luchas, ¿no? Tiene su primer lucha en WCW, tiene su primer lucha en TNA, tiene su primera lucha en Japón. Entonces, ¿cuál agarrábamos? Me fui a lo básico. Su primer lucha en WWE y su última lucha en WWE, porque, reitero, a mí un gesto que hace durante su despedida me da la impresión de que vamos a seguir viendo al Phenomenal One al menos un tiempo más. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este hombre en su primer lucha en WWE? El contexto es sencillo. Él venía de haber estado trabajando varios años en TNA, de ser la cara de TNA, más no el luchador más importante a nivel mainstream para TNA. Además ya había tenido cierto éxito en Japón, había sido líder del Bullet Club, después de Finn Balor y antes de Kenny Omega. Y el Bullet Club es un equipo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero si no, el contexto es que es un stable japonés que inició Finn Balor con Carl Anderson y Luke Gallows y hasta el Terrible estuvo en el Bullet Club. Y ya así después sale Finn Balor justo rumbo a WWE y es el bueno de AJ Styles quien toma ese lugar. Entonces, AJ Styles toma el lugar, hace su propia historia, cuenta sus propias anécdotas. Y en sentido figurado, se vuelve una leyenda para Japón y para las indies americanas fuera de WWE. Pero en TNA empiezan a pasar cosas extrañas. Empiezan a entrar personas nuevas al proyecto y eso le quita espacio y valor al trabajo de gente como AJ Styles, como Samoa Joe, incluso el propio Kurt Angle. Y es cuando empiezan a regresar algunos o a llegar por primera vez a WWE. En ese mismo proceso va el bueno de AJ Styles a hacer un par de fechas más en lugares como New Japan o como Ring of Honor. Y surge la llamada. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Podemos ir a WWE? Tiene una charla con Hunter, con Triple H. Triple H le dice,
pues sí, o sea, nos interesas definitivamente. Ok. Buscan la manera de efectivamente entrar a esta conversación. Incluso hay estira y afloja un poquito, diría yo, por ver si llega AJ Styles o llega AJ Styles con Carl Anderson y Doug Gallows. Cómo va a estar la movida, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Al principio no están seguros si van a aceptar esto. Y ya así después le dice Triple H, órale, paquete completo, vente. Firma con WWE. Da su última fecha en Japón, que fue en Wrestle Kingdom frente a Shinsuke Nakamura. Una lucha clásica, que es lo que ya después hizo que se planteara esa lucha en WrestleMania, pero no funcionó, por supuesto, con la misma potencia. Y en New Japan pues se despide de la gente y creo que al final de la lucha es traicionado por todo el Bullet Club, incluido... Bueno, no al final de la lucha, perdón. Al final de su programa con New Japan es traicionado por todo el Bullet Club, incluidos Anderson y Gallows, que después se iban a ir con él a WWE, ¿no? Eso es días antes de su debut. Eso es días antes del Royal Rumble 2016. Llega la fecha. Se hablaba mucho de que AJ Styles podría llegar a WWE. Número 1 es Roman Reigns. Número 2 es Rusev. En aquel momento hay una storyline principal que se está contando, donde la autoridad, es decir, Vince McMahon, Triple H y Stephanie McMahon, están trabajando en contra de Roman Reigns. Para eso tienen de chichingles a la Liga de las Naciones, que son Sheamus, Alberto Del Río y Rusev. Y entonces, este Royal Rumble no es por ser el evento estelar de WrestleMania, sino que es un Royal Rumble muy diferente, porque está enfocado en ser el campeón mundial. Es un Royal Rumble, es el primer Royal Rumble de este estilo en el que el campeonato mundial está en juego. Roman Reigns tiene que defender ante 29 güeyes y entra como número 1. Le quieren joder la vida, definitivamente, ¿no? Entonces entra como el número 1, Rusev como el número 2. Nadie estábamos esperando que AJ Styles apareciera como el número 3. O sea, si iba a aparecer, que era algo que más o menos teníamos la impresión de que iba a pasar, no creíamos que fuera a ser con el número 3. Y suena la música, aparece Phenomenal, y no había duda. Había llegado AJ Styles a WWE. Entra en ring, intercambia con Roman Reigns un poco, lo cual es pues por demás llamativo, porque Roman Reigns y AJ Styles van a estar teniendo programas y programas y programas a través de los años. Entonces no estuvo mal. Y ya luego, de número 4, si no me equivoco, aparece Chris Jericho. Y esto es súper importante, porque este Royal Rumble, a ver, analizar la primera lucha de alguien y que la primera lucha de alguien sea un Royal Rumble es muy difícil, porque tengo que contarles un montón de cosas para que entiendan cómo llegamos a varias otras, ¿no? Es muy muy curioso. Pero el punto es que Chris Jericho no estaba pactado para trabajar con AJ Styles tanto tiempo como estuvieron trabajando. Una gran rivalidad, por cierto. En su lugar, quien estaba pactado para luchar con AJ Styles subsecuentemente
es la persona que lo elimina del Rumble. Ahorita ya llegamos a hablar de eso. Digo, no es spoiler que AJ Styles no ganó su primer lucha en WWE. Ni la última, ¿eh? Eso también es un detalle soberbio, creo yo. Bueno, entonces entra Chris Jericho y toda esa confianza que no le puede dar Roman Reigns o Rusev o cualquier otro en el ring a AJ Styles, se la da Chris Jericho. Es el único hombre fuera de este ring que estuvo trabajando en promociones independientes, que estuvo trabajando en promociones como las que trabajó AJ Styles. Hasta el momento, por supuesto, hasta el momento en el que están en la lucha. Roman Reigns es una persona que pues de Florida World Championship se fue a NXT, de NXT se fue al roster principal y de ahí ya nunca pasó. Lo mismo para Rusev prácticamente. Pero en el caso de Chris Jericho pues estuvo trabajando en las Indies, estuvo trabajando en WCW, estuvo trabajando en Consejo Mundial. Es una persona con la que se entendió rápidamente AJ Styles y empiezan a trabajar rápido en esa lucha Royal Rumble. Las demás acciones de AJ Styles en este Rumble no son demasiado memorables. No porque sean malas, Ojo ahí. Esto no hace que sea malo per se. Pero les recuerdo que la historia principal que estamos contando es la defensa titular por parte de Roman Reigns de su título. De hecho, es tan importante esa defensa titular que hay momentos donde entra gente o es eliminada gente y tú ni te enteras porque la cámara está enfocando cómo la Liga de las Naciones se entra y derriba a Roman Reigns, cómo Roman Reigns va saliendo en camilla, cómo después Roman Reigns regresa y todo ese tiempo desperdiciado en la lucha que la hace lenta, la hace sin ritmo y no muy disfrutable que digamos, está enfocado en Roman Reigns y le quita foco a muchos luchadores. Le quita foco a Stardust, que es Cody Rhodes. Le quita foco a AJ Styles, por supuesto. Chris Jericho no, porque Chris Jericho fue prácticamente el hombre de hierro en esta lucha. Pero sí se siente muy extraño el trabajo de estos hombres en el ring, considerando que el Royal Rumble es para contar varias historias. Pero en este caso no es hasta que sacan lastimado de alguna manera a Roman Reigns que la historia en Royal Rumble se empieza a contar un poquito. Yo ya en TikTok les hice un video sobre justo cómo trabajó Brock Lesnar en este Rumble y trabajó horrible, ¿no? Entonces no hay mucho más que mencionar en ese calibre, en ese contexto. Pero pues para AJ Styles es un debut interesante. Se empieza a encontrar con gente como Jericho precisamente, y Jericho lo hace sacar la casta, lo hace sacar los mejores movimientos, y eso hace que funcione muy bien todo lo que va a venir más adelante. Sería muy interesante analizar la rivalidad de AJ Styles y Chris Jericho. No sé si quieran que lo hagamos. Por lo pronto el viernes que viene tenemos análisis de la rivalidad de AJ Styles y John Cena, que es súper potente. Pero a mí la que tiene con Chris Jericho también me gusta bastante. A ver, entonces en este Rumble, pues AJ Styles empieza a trabajar con gente una vez más que yo creo que ni lo conoce, ¿no? Trabaja con Curtis Axel, trabaja con Tyler Bates. Tyler Bates no, ni existía Tyler Bates. Tyler Breeze, con Kane, con Goldust. Digo, a lo mejor Goldust sí, porque creo que tienen un poquito más de perspectiva, pero por ejemplo, ahí sale Ryback. O sea, nombres por demás extraños que tampoco hacen que sea como un Dream Match. No es como cuando debuta Penta en el Rumble pasado, que cada encuentro con algún otro luchador pues era casi como un Dream Match. Interactuó con Dominic. Interactuó con Roman. Interactuó con Rey. Para Penta sí era como un Dream Match. Para ella era como de Ryback. Kofi Kingston. Goldust. O sea, nombres que realmente no tienen la importancia que él, ¿no? Los únicos dos
que sí la tenían era Roman Reigns, por un lado, que para este punto pues ya ni siquiera está dentro del ring, y el otro es Chris Jericho, que es una persona que sabe entender a las figuras como AJ Styles, pero por ahí entra gente como Titus O'Neil, ¿sabes? Como R-Truth, que es cuando entra y hace el spot de la escalera y piensa que es un Money in the Bank. O sea, todo esto está viviendo R-Truth. Perdón, todo esto está viviendo AJ Styles, que es uno de los mejores de todos los tiempos, que viene a haber tenido una lucha 5 estrellas con Shinsuke Nakamura en Japón. Él está con un poco de lo peor que había en el roster en 2016. 2016 es un gran año para la lucha libre, pero el arranque de ese año no era tan bueno en realidad. De ahí sale Brody Lee, sale Luke Harper, y aquí ya se empieza a contar la segunda marcha de este Royal Rumble. Luke Harper empieza la historia de los Wyatt Six en Royal Rumble. Y la razón por la que le estoy dando tanto detalle a todos estos momentos es porque efectivamente tienen que ver con lo que pasó con la carrera de AJ Styles. Entra por ahí Stardust, que es Cody Rhodes, por supuesto, ¿no? Con esta gente estaba interactuando. Entra Big Show. Big Show ahí sí un poquito más interesante, pero no necesariamente trabaja con todos AJ Styles, ¿no? Y la verdad es que fuera de sus interacciones con Chris Jericho estaba un poco perdido en la lucha. Recordemos que el Royal Rumble es pues un combate casi de improvisación. Por ahí tiene, te digo, sus momentos con Big Show. Entra Adrian Neville, que ahora conocemos como Pac. Tiene ahí un gran spot, por cierto. Con él también se sabe trabajar un poquito porque pues es gente afín, ¿no? Entra Braun Strowman. Ahí ya, la historia que les digo que se está contando es la de los Wyatt Six. ¿Por qué es importante la historia de los Wyatt Six? Porque va a definir muchas cosas más adelante. Y entra el número 18. ¿Quién es el número 18? El número 18 es quien elimina a AJ Styles, ¿vale? El número 18 es quien estaba programado para tener su primer rivalidad con AJ Styles. ¿Y sabes por qué? Porque el número 18, de entre todos estos nombres medio anales que he estado mencionando, era uno de los únicos que había pasado todo el trayecto que pasó AJ Styles de manera muy similar. Y estamos hablando de Kevin Sting, es decir, Kevin Owens, que venía, por cierto, de haber tenido una lucha extrema con Dean Ambrose más temprano en ese mismo show, muy 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 buena. Completamente recomendable. No es porque Kevin y Dean Ambrose sean dos de mis luchadores favoritos de la historia, pero pues sí, ahí está. Entra Kevin Owens y Kevin Owens entra a eliminar a AJ Styles. Y entonces el programa que se iba a contar era Kevin Owens por AJ Styles en WrestleMania. Esta es la primera lucha de AJ Styles en WWE. Pero quiero acotar un par de detalles porque me parecen muy muy interesantes. Es la primera lucha de AJ Styles. Tenía pactado un programa con Kevin Owens en WrestleMania y por eso lo elimina. ¿Por qué? Porque en el Royal Rumble nada es por casualidad. Cada detalle tiene un significado. Y el significado aquí era que iban a construir una rivalidad Kevin Owens, AJ Styles para WrestleMania. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque esa lucha no se dio en WrestleMania 32. Resulta y resalta que recuerdan que estamos contando la historia de los Wyatt Six. De los Wyatt Six, de la Wyatt Family. ¿Cuál es Wyatt Six? De la Wyatt Family. Pues bueno, el programa que tenía la Wyatt Family para WrestleMania 32 era frente a Brock Lesnar. ¿Ok? Y me ibas a decir, ¿y eso qué nos importa? Pues que Bray Wyatt se lesiona en este proceso. No llega a su lucha con Lesnar. Entonces, Dean Ambrose, que traía el campeonato intercontinental, tiene que ser cambiado rotundamente de historia. Y lo meten a la historia con Brock Lesnar. A Bray Wyatt lo sacan del camino. Chris Jericho probablemente iba a estar frente a Dean Ambrose. Y entonces lo que pasa es que bajan a Kevin Owens a la lucha por el campeonato intercontinental.
en lugar de estar con AJ Styles, suben a Chris Jericho a la lucha con AJ Styles y mandan a Dean Ambrose a la lucha con Brock Lesnar. Además de que, bueno, 20 cosas más iban a pasar, porque Seth Rollins no tendría que haber estado lesionado en esa época. Y por eso mismo también cambian otros planes. Pero, o sea, mira todo lo que pasó por un pequeño alateo, ¿no? Por una lesión de Bray Wyatt, todas las historias cambiaron de lugar. Y si ya después tuvimos esa rivalidad de Styles y Kevin Owens, y es buena. Y la verdad es que las rivalidades de AJ Styles en WWE han sido y fueron muy buenas, ¿no? Te puedo mencionar historias como, por ejemplo, AJ Styles John Cena, AJ Styles Kevin Owens, AJ Styles Chris Jericho, AJ Styles Shane O'Mac, AJ Styles Shinsuke Nakamura, AJ Styles Finn Balor, AJ Styles Edge, AJ Styles, incluso LA Knight, que no es una historia que me encante tanto, pero bueno, ahí estuvo. AJ Styles Roman Reigns. O sea, trabajó con prácticamente todo el mundo. Y también es curioso que como él llega en 2016 y toda su carrera la hizo en TNA, y CM Punk en esa época que él hacía carrera en TNA estuvo todo el tiempo en WWE, sale CM Punk, entra AJ Styles, pues todo ese tiempo nunca se encontraron en el ring. Incluso ahora con CM Punk regresando no había sucedido. Entonces esa lucha del lunes pasado era muy muy necesaria. Y creo que las últimas luchas que nos dejó AJ Styles fueron de ensueño, ¿no? Esa victoria por los campeonatos en parejas con Dragon Lee frente a Finn Balor y JD McDonough. Luego la lucha contra Leon Slater y Jevon Evans. También tuvimos la lucha de pérdida de esos campeonatos frente a los Uso. También tuvimos la lucha de Shinsuke, la lucha de CM Punk. Y ahora llegamos a su última lucha, a la lucha con Gunther. Gunther está en un programa actualmente con WWE que no es contra John Cena, no es contra Goldberg, no es contra Pat McAfee, no es contra Jey Uso y no es contra AJ Styles. Es contra la historia. Y está contando su propia historia. Yo ya lo he hablado muchísimo y sé que ustedes lo van a entender porque son fieles seguidores de este proyecto. En la lucha libre nunca se está hasta arriba todo el tiempo y nunca se está hasta abajo todo el tiempo. Es un pez que se come la cola. Para tener historias como Finish Your Story de WrestleMania 40, necesitas historias como, no sé, The Best Match Ever, Roman Reigns Brock Lesnar en WrestleMania 38. Para llegar a WrestleMania 40 necesitas WrestleMania 38. Así te lo pongo. No siempre va a ser positivo el producto. Y a veces toma mucho tiempo llegar al final. Mucho tiempo. Pero si sabes esperar, vas a tener una gran recompensa. Con Gunther están construyendo una historia de a poquito que va a ser histórica. En serio, guarden este podcast. Va a ser excelente esa historia. Y no podía perder. En cuanto nos dicen que es una lucha de este calibre, nos damos cuenta de que AJ Styles se retira en Royal Rumble. No había forma de que no se retirara. O sea, no vas a tirar a la basura lo que has construido con Goldberg, con Cena, después de lo que sí pasó en WrestleMania 41 con Jey Uso. No vas a tirar a la basura eso. Tienes que ir más allá. Y es una decisión muy difícil, pero la tomó el propio AJ Styles. Él es el que dijo, quiero terminar mi historia donde la comencé, en Royal Rumble. Y quiero, si se puede, irme con una gran storyline de por medio. Lo dijo así. Quiero irme con una gran storyline de por medio. Y yo creo que si bien él no es el protagonista de esta storyline, es una gran storyline. Definitivamente.
Él llega con todo este halo de retiro y Gunther lo destroza, pero no se deja. Yo creo que es una última gran lucha. ¿Y cuántos te pueden decir que tuvieron una última gran lucha? Por supuesto, dentro del canon. No consideramos las luchas de Ric Flair después de WrestleMania 24 dentro del canon. Y la última lucha de Ric Flair es buenísima. No consideramos las últimas luchas de Shawn Michaels después de WrestleMania 26. Y entonces la última lucha de Shawn Michaels es buenísima. ¿Me entienden? Incluso la última lucha de Undertaker, que es el Boneyard Match con AJ Styles, y que se viene análisis del Boneyard Match, tranquilos. Incluso esa lucha es buenísima. Entonces, es algo que se tiene que hacer no solamente en WrestleMania. ¿Sabes? WrestleMania se ha convertido en un evento etílico que es más un Super Bowl que un aniversario de la lucha libre. ¿Sabes? Entonces, que haya momentos clímax en otros pagos por evento, a mí me parece bien. A mí no me molesta. Hay mucho de por medio, ¿no? Que si tu amigo John Cena, que si la podredumbre del hombre rumbo a la victoria final, hacia el retiro, no rinde a AJ Styles como si lo hace con John Cena, como si lo hace con Pat McAfee. No, a Pat McAfee tampoco lo rindió, ¿no? Solamente se desvaneció. Y el referee le gritaba AJ, ¿no? Ya en algún punto le decía, si te quieres rendir yo puedo hacer que suceda. AJ se desmaya. Gunther dice, se desmayó como una pequeña perrita, algo así lo dice. Y la historia continúa, ¿no? Pero dio lo mejor de sí, es una luchota, es increíble lo que hicieron. Y si no la analizo más a fondo, como te analicé Royal Rumble, es porque, por supuesto que la sigo procesando. Esta sección del podcast no es para entender cada uno de los movimientos de los luchadores y calificarle, ponerle un 5 y ponerle un 10, no. Es para ver la narrativa detrás de ello. Y es que a mí, así como la última lucha de John Cena me pareció increíble y puedes ir a escuchar mi podcast relacionado a ese tema, la última lucha de AJ Styles tiene como cometido que el espectador vea cerrar el círculo de lo que fue el Phenomenal One en su mejor momento. A lo mejor volverá a luchar en Arabia. Y sí, lo hizo Shawn Michaels, lo hizo Ric Flair, lo ha hecho medio mundo y lo seguirá haciendo medio mundo. Pero aquí se cierra esta historia. La historia del Phenomenal One durante 10 años. Con grandes cosas, con pocas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí su historia con Omos. Su historia con Omos de Styles. Pero al final queda como no uno de los mejores de WWE, porque él no es WWE. Él es un ente externo, él es AJ Styles. Pero sí como uno de los mejores luchadores de la historia en ring, por supuesto. Y también fue un gran teller. Que nadie quiera cambiar esa parte de AJ Styles porque también lo fue. Adoré esta última lucha. Es memorable. Es difícil de ver. Es destructora. Destruyó el cuerpo de AJ. Destruyó la conciencia de AJ. Pero por supuesto que no destruyó su espíritu de lucha. Por algo se llama Espíritu de Ring el podcast. El espíritu que hay en el ring es indestructible. Ni John Cena ni AJ Styles lo han perdido frente a Gunther. Perdieron físicamente, perdieron la conciencia, pero no perdieron el espíritu. Y es así que se levanta y en lugar de quitarse los guantes,
En lugar de quitarse los guantes, se los vuelve a poner. Hace su seña característica, que es hermosa la seña característica de ella. Se despide de un público en Arabia, de un público televisivo que no volverá a ver a AJ Styles de esta manera, y se acaba la historia del Phenomenal One. Continúa contándose la de Gunther, y un día se va a retirar Gunther, y va a ser triste ver también esa historia, ¿no? Pero en lo que eso pasa, this was phenomenal. Gracias por escuchar el podcast, amigos. Espero ayudarlos con su dolor. Y no cerramos el ciclo de AJ Styles. No cerramos el ciclo de AJ Styles porque vale mucho la pena seguir hablando de él todo lo que podamos. Como ya les dije, el viernes que viene vamos a analizar la rivalidad de John Cena y AJ Styles 2016-2017. Y el domingo, aquí en Patreon, nos volvemos a encontrar con AJ Styles para analizar el Boneyard Match. Así, de principio a fin. Vamos a analizar el Boneyard Match porque para AJ Styles es la lucha más importante de su carrera. Cabrón, neta. Pues para AJ Styles lo es. Entonces, la semana que viene aquí en Patreon, el análisis full del Boneyard Match. Espero lo disfrutes. Nos vemos este miércoles en el episodio número 83 del podcast Espíritu del Ring. Yo fui Creer Spirit. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.